La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es sábado 24 de diciembre. Leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 67 al 79. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, se llenó del Espíritu Santo y profetizó con el siguiente cántico: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de los santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordó además su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Esto es palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, este es un magnífico himno puesto en boca de Zacarías, el padre de Juan Bautista. Es un texto que lleva dentro el espíritu del Antiguo Testamento o Primera Alianza. Recordemos la obra de Lucas. En las Biblias actuales tenemos dos obras de él, que además están separadas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Pero Lucas no escribió dos obras, sino que esas dos eran para él una sola obra. En ella Lucas quiso presentarnos la historia de la salvación en tres partes. La primera contiene una breve memoria de la Primera Alianza o Antiguo Testamento. Ocupa los dos primeros capítulos del Evangelio, que contienen los siguientes elementos: la visita y anunciación del ángel a María y a Zacarías. Este no cree al ángel. La santificación de María por el Espíritu Santo y la de Isabel y Juan Bautista por medio de María. El nacimiento de Juan Bautista y el de Jesús. El cántico de María y el de Zacarías, el mismo que tenemos hoy. Los dos capítulos están organizados comparativamente entre la familia de María y Jesús y la de Isabel y el Bautista, de forma que quede clara la superioridad de María y Jesús. En ambos capítulos se respira un clima cálido, envuelto en la esperanza del Mesías y el cumplimiento de las promesas de Dios. La segunda parte nos presenta la vida apostólica de Jesús desde Nazaret hasta la cruz y la resurrección. Es, por decirlo brevemente, el Evangelio de Jesús. Jesús es el centro de la segunda parte y de la obra entera, de las dos partes de la obra, de tal manera que la segunda es mucho más larga que la primera. La tercera parte expone los comienzos de la Iglesia, con una primera mitad centrada en Pedro y la segunda en Pablo. Con la llegada de Pablo a Roma, la capital del mundo, termina la exposición de la historia salvadora que nos presenta el autor. El Evangelio se ha extendido por todo el mundo conocido,
o sea, por todo el imperio en aquellas tierras. Se ha realizado básicamente el plan de Dios, aunque quedan otros pueblos a los que hay que llevar el Evangelio de Jesús. Lucas es un buen escritor que tiene además una notable capacidad para escribir en estilos distintos. Así, cuando nos habla del nacimiento de Jesús y del Bautista, escribe en un estilo arcaico propio del tiempo de los dos niños, distinto del estilo de su tiempo que usará él mismo en el resto de su obra. También es notable el paralelismo entre la acción apostólica de Jesús y la acción apostólica de la primitiva Iglesia, centrada en los dos grandes personajes que fueron Pedro y Pablo. El mismo espíritu que conduce a Jesús en sus primeros pasos en los Evangelios es el que conduce a los primeros apóstoles al inicio de la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles. El texto de hoy, que es el himno de Zacarías, queda dividido en la misma presentación escrita al comienzo de este cuaderno en dos partes. La primera mitad es un canto a la misericordia de Dios que ha cumplido sus promesas con la mención de nuestro padre Abraham y de David, su siervo. Con ese cumplimiento Dios nos lleva a vivir libres del temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, con santidad y justicia. La segunda mitad es una alabanza a Dios por los dos niños, el profeta del Altísimo, Juan Bautista, y el sol que nace de lo alto, Jesús, que iluminan a quienes viven en tinieblas y guían nuestros pasos por el camino de la paz, es decir, de Dios. Hoy no ponemos aquí ninguna plegaria porque el himno de Zacarías es un brillante texto que puede ayudarnos a orar dando gracias a Dios por la historia de la salvación, por el bautismo, por la obra de Jesús que nos ha acogido en su iglesia. Él es el sol venido de lo alto que nos caldea, nos cambia la vida y nos conduce a proseguir su causa, que es la obra de Dios. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Patsi Loidi en Evangelio Vivo.